Argentina, Cuba, Portugal, Principado de Andorra, España, Alemania, Grecia, Indonesia, Israel, China y, por supuesto, Colombia. 23 exposiciones individuales en los siguientes países: Colombia, México, Venezuela y España. Ha sido ganador de la beca de investigación curatorial del Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2008, Región Imaginada, y en el 2014, Estar en situación, perforar el contexto. Beca para artistas Carolina Brama del gobierno colombiano, beca UNESCO, beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, segundo premio en el primer Salón de Arte Joven de la Galería Santa Fe, Generación 2003, premios y becas de la Caja Madrid, España, y mención en el 17 Salón Francisco Antonio Cano de la Universidad Nacional. Ha actuado como jurado en el Salón Francisco Cano de la Universidad Nacional, ya mencionada, concursos de pintura Martorell España y jurado del portafolio Becas Pasantías 2006 del Ministerio de Cultura de Colombia. Es par académico de MinCiencias y profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenido, maestro. Estamos atentos a su presentación el día de hoy. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla directamente y vamos a dejar los comentarios para cuando yo termine entonces de hacer la presentación. Como no estoy viendo la reacción, me podrían... Estás bien, ya está la presentación activa. Ya está la presentación. Bueno, entonces, esta es una recopilación de algunos textos. A mí me encanta el formato de cita. Me lo paso haciendo eso todo el tiempo. Las citas que voy a compartirles hoy son acerca de unas lecturas que he hecho de Jean-Luc Nancy y Peter Sloterdijk, quienes dentro de su producción se han dedicado a la preocupación sobre la obra. Bueno, tenemos que la obra preocupa porque no sabemos a ciencia cierta qué es. Entendemos por obra un hacer, pero ¿cuál es la diferencia con un trabajo? Una obra tendrá significado para mí en la medida en que pueda contabilizar su valor en mí mismo. La obra es una idea, la cual ha transformado la historia de nuestra cultura porque produce excitación, enervamiento y agitación. Esa idea de obra representa una preocupación por la realidad. En el gráfico aparece la realidad representada con un anillo. Bueno, eso que está ahí es un anillo bastante grande. Es un acercamiento a la realidad. Realidad entendida como algo que pasa y de la cual no tenemos una certeza sensible ni espiritual. Real es lo que encontramos o construimos. Podemos concluir que la realidad es la experiencia del contacto con algo real, pero que no está asegurado. Quiere decir que hay una disyunción en nuestra vida entre presencia sensible y un vestigio retirado detrás de ella. ¿Es esto realidad? La obra usa el móvil de la producción y la producción se compone de las siguientes implicaciones: acción productora, actor; agente productor, agente; acto producido, acto. Nietzsche dijo, menciona, yo os digo, aquí habla Nietzsche, yo os digo, es preciso llevar algún caos dentro de sí. Yo os digo, es preciso llevar algún caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. En el gráfico, a la parte derecha, eso es una estrella danzarina. Y en el lado izquierdo podría ser un acercamiento a cómo es llevar dentro de sí esa luz. Estética reciente. La estética reciente es como un polo clínico romántico. Pensar la producción como nacimiento. Tiene el caos que servir como útero
en el que se desarrolla la obra de manera silenciosa y admirable. El hijo predilecto del caos no es la negación, sino el atrevimiento. A través del atrevimiento, cobra iniciativa lo nunca antes experimentado. Ensayar es crear. Capacidad de engendrar significa necesitar de un mundo de expresión para un sufrimiento. La idea del atrevimiento. Me expreso y sufro. En nuestra cultura consideramos que el hombre construye su propia existencia humana y también el mundo. Autoproducción de algo real cuya esencia es su propia existencia, como valor absoluto. Existo en mi propio cuadro. Autoproducción en la obra y como obra de sujeto es igual a autofinalidad. La obra se culmina como su propio fin. La efectividad de lo producido es también la efectividad de la producción y del productor. El cogito, pensar, es encontrarse uno mismo en la autoproducción y la autoproducción, el encontrarse uno mismo, uno en sí mismo. El sujeto solo puede estar consigo mismo si se le ha dado algo que pueda escuchar en él. Él es consciente de sí mismo como ser pensante y viviente solo por ser un medio vibratorio de sonidos, voces, sentimientos y pensamientos. La subjetividad no es fundamental, sino de naturaleza medial. La tendencia hoy consiste en objetivar esa subjetividad, es decir, estudiar el ser como mediador. Quien construye no escucha. Quien oye resonar o hablarle algo dentro de sí no puede al mismo tiempo construir. Construir es una acción sorda, autoconstrucción y autofundamentación. Si construyo, no escucho nada. 5 maneras de venir al mundo. Tenemos la primera de izquierda a derecha. La primera es la ginecológicamente, como un nacimiento. La segunda, que ustedes ven ahí que es como una puerta, es ontológicamente, como apertura de mundo. La tercera parece ser como una especie de pez, pero extraño, es la antropológicamente, como cambio de elemento, es decir, de líquido a sólido. La cuarta es la psicológicamente, cómo hacerse adulto. Ahí, pues, ahí intenté ser como un viejito. Y la quinta, la última, la de la derecha, políticamente, como acceso a campos de poder. La modernidad postcristiana realzó los momentos activos e innovadores en la relación humana con el mundo, de ser creado a la fuerza creadora del hombre mismo. Venir al mundo significará producir el mundo al que el ser humano va a venir usando un poder adquirido. Traer algo a un mundo en el que los sueños de la vida humana digna se realizarán universalmente. Aquí les dejo una obra, pues es como un libro que alguien bota. Los plásticos botamos otra cosa. 5 modos de operar la interioridad. También de izquierda a derecha. La primera, religioide, suposición de un sujeto en el lugar de las cosas. Religio, cuidado, solicitud, también reunión. Ligio, vasallo, cristianos neoplatónicos, es volver a ligar. Segunda, ven ustedes que hay una silla y al lado una figura como femenina. Es la metamorfosis. Esto aparece en aquello. La tercera vendría siendo la moral de la imposibilidad de una cosa se deriva a su posibilidad. La cuarta, que está debajo como de ese avioncito con la torre, abajo está la cuarta, el artístico. Es un modo de operar la interioridad artístico en la cual aborda ideas de perfección artística. Es decir, ella aparece como una especie de creador frente a su obra. Y la quinta, la última, que yo decía que era como un avioncito, es hacer presente lo abayazador. Medita lo autoaniquilable y hundimientos frente a la realidad superior. El carácter óptimo de la creación es esférica porque la esfera representa lo óptimo morfológico. Inundada de luz porque la luz es lo óptimo físico. Perfectamente transparente a la razón porque la transparencia es lo óptimo cognitivo.
En la actualidad se ha liberado la noción que comúnmente conocemos como obra. La obra contiene ahora un campo semántico muy amplio, determinado por registros en operaciones, realizaciones o ejecuciones. Existe obra en todos los campos del conocimiento. En el siglo XIX emergió un sentido de obra privilegiado que se concentró en lo que conocemos como obra de arte. Como se ve, es una tautología, una redundancia, ya que en el ambiente artístico sabemos que la obra designa como un absoluto el producto de un artista. Bueno, ahí que me quedó en la parte izquierda, me quedó como un sombrero de un militar, pero en realidad este es un dibujo de Marcel Duchamp del Urinal. El uso del término obra se ha convertido en algo corriente. Por ejemplo, en la universidad, cuando un estudiante hace un trabajo de investigación, se le replica, usted tiene una obra o la tendrá pronto. Aquí existe una diferencia con los otros productos llamados trabajos, ya que al parecer hay una distancia entre obra y trabajo. Pero ocurre que en el medio artístico la palabra obra se ha borrado de su lenguaje y se utiliza mejor la palabra trabajo del artista o creador estético, o a veces se le dice pieza. En literatura y el cine sí tienen términos específicos, un libro o una película. Hablar de obra, al parecer ahora en los lenguajes, puede ser algo así como anacrónico. La obra es efectuación de una realidad que excede cualquier otra realidad, bien sea de la naturaleza o de la producción. La obra excede cualquier clase de artesanado y técnica, por eso se le vincula con el arte, porque la obra se desvincula de cualquier función de transmisión, representación o celebración de contenidos de pensamiento histórico, religioso, político o moral. Aquí vemos un arte victimizador. Bueno, de repente esto es como una crítica a unas obras de arte que algunos colegas hicieron en el río Cauca con las imágenes de los desaparecidos que dicen que fueron arrojados allí. La obra se produce a sí misma mucho antes que al hombre. El hombre se produce mucho más allá de lo humano, demasiado humano en la obra. La obra añade al mundo una efectividad o energía excedente. Primero estuvo la obra y después el hombre. El movimiento de la obra es hiperbólico. Quiere decir que siempre se está construyendo sin que podamos afirmar que la obra se acaba, que ya cumplió su objetivo. Por ello, la obra se excede a sí misma, no se conforma con una sola obra, requiere de más. Incluso muchos creadores creen que todo lo hecho en la vida corresponde a una sola obra. El primer registro de ese exceso de la obra lo encontramos en el libro Finnegan's Wake de James Joyce, donde introdujo la noción de work in process, para determinar que el libro siempre está en construcción, que se puede indefinidamente volver desde el final al comienzo. Mi obra es un ongoing project. En el texto de Jorge Luis Borges titulado Libro de Arena, vemos cómo la historia comienza cada vez de donde se abre el libro, sin encontrar un posible origen y final. Este exceso de la obra es en realidad un incumplimiento de la obra por alcanzar definitivamente un objetivo. Tanta obra y nada. La obra, por tanto, genera angustia, porque ella no da en la diana, y el esfuerzo por aceptar hace que cada vez tengamos que producir, hacer obra. Al no dar en la diana con la obra, se produce un incumplimiento. Existen desde Joyce múltiples formas que ha podido adoptar en el cumplimiento de la obra, si además le sumamos los incumplimientos producidos por la reproducibilidad técnica de la obra. Al ofrecer un campo expandido sobre múltiples nociones de obra, se mediocrizó el esplendor y magia de su expresión e incluso en su genialidad. Bueno, aquí intenté hacer un dibujo como de un operario con una máquina que reproduce copias. Reproduzco, entonces luego incumplo. La obra se abismó porque degradó una exigencia monumental y también porque renunció a construir lo real productora de verdad. Esa obra se sustituyó por maniobras de un autoengendramiento de las impresiones, de combinaciones formales, de maneras de decir que no tienen nada que decir. No podemos pretender
que la obra pueda enunciarse como la forma de una verdad cumplida. Esto parece algo para fumar, pero no es una pipa. Tenemos un problema con la productividad, ya que ella no sabe sino reproducir su ausencia de fines. No añoramos la obra, ya que la consideramos un sucedáneo de Dios, pero mucho más mediocre, porque Dios ha muerto y con él la producción. Ante la retracción de Dios, Dios ya no nos habla, está como enojado, ocupó su lugar la nada. Por ello la obra se instaura en la nada, esa nada que ocupa todo. La ecuación es fácil. La nada, coma, la situación media, es decir, la mediocridad, y luego vendría la obra. Aquí aparece Dios, que como ya no le paran bolas, decidió como más bien irse. La obra hoy es incumplimiento, es operación, no un fin, sino su infinidad. Energía como acto de una dinámica que no se reabsorbe en un producto, sino en su continuidad. Es preciso que las obras se culminen para saber qué es lo que las excede, para saber qué obras hacen falta y lo que viene. En ese sentido, la obra es como la existencia. Vivir consiste en la tarea de no dejar de ser. La obra vive porque no deja de abrir en ella la prosecución y su cesación de ser, es decir, su continuidad y muerte. Aquí vemos cómo una obra se engancha en otra y así sucesivamente y al parecer no se acaban. Entonces sí existe como una especie de tautología. Si la obra cumple su objetivo, puede dar acceso a otras obras y otros autores de obras. La historia de la obra data cerca de 30.000 años de intentos y ejecuciones. Desde las grutas paleolíticas, posiblemente más antiguas, si consideramos la danza, los ritos, la música, que no ha quedado registrada. La vida de los hombres es indiscernible de la de las obras, y éstas viven en la medida en que procuramos hacer obra de nuestra vida, sino dejar que la vida haga a través de nosotros o con nosotros sus obras de vida y muerte. Aquí aparece de pronto un cromañón, me parece que de pronto pues no, o de pronto un Neandertal tratando como de, de dibujar su mano con un sistema de propulsión de aire con pigmento, algo así. La obra del hombre son los intentos por separarse del mundo animal, cuando corta, en este caso, por ejemplo, cuando lanza o cuando golpea. Las obras no culminan. Esta sucesión de obras pone en evidencia su ausencia de fin, de incumplimiento. Con cada obra se renueva su fin, se relanza la energía igual o diferente. La obra es la activación de ella misma que va más allá de ella misma. Hay siempre un tanteo en la obra que escapa al cálculo. Hay en la obra un surgimiento que excede la expectativa. Esto quiere decir que la obra se proyecta, pero también se retrae. Se retrae frente a la maniobra desconocida que se viene hacia ella. Se proyecta hacia la terminación o desobramiento que la sustrae, que la acaba. El literato francés Blanchot escribía: la obra siempre está en ruinas. Y bueno, me encantó eso porque yo creo que mi obra está siempre así. En el Cante Hondo, la obra pertenece al genio de la tierra, ni siquiera a su autor, y por ello es universal. En el Canté se menciona al cantante que tiene genio, que es de la tierra. En la operación de la obra, la fe, es decir, la confianza en lo que debe exceder cualquier expectativa, es inseparable de la acción que obra, que maniobra y desobra sin cesar. De San Agustín a Lutero sabemos que las obras son ellas mismas el amor y la fe, y que no son nuestras, sino efectos de la gracia. Aquí en este dibujo parece como algo extraño, pero en realidad es una emisión de una majestad que está por fuera de nosotros, que viene y nos impacta y que hace todo su trabajo interior y luego necesita salir la emisión y sale a través de nuestras manos en una forma como radial. Cada dedo sería como una de las líneas de fuga. Los religiosos en cada construcción arquitectónica, catedral o una universidad añadían una casa de la obra encargada de problemas sociales y económicos ligados a su construcción. Las becas de la Universidad Javeriana, por ejemplo, en Bogotá, para estudiantes de escasos recursos, son apenas un ejemplo.
La comunidad Escolapia, es decir, la de los colegios Calazán, tiene un colegio para personas de escasos recursos. Con el dinero que pagan las personas adineradas en los colegios Calazán, esa comunidad Escolapia tiene una obra. El Estado, en este caso, pues es una caricatura acerca del Estado. El Estado también hace obras sociales. En este caso serían casas de interés social. También la obra se convirtió en organismo de sostén para la caridad, las misiones socialistas, obras para baños públicos en las grandes ciudades. En estas obras no hay distinción entre la obra y la fe y la consideración. Y aparece lo público. La obra es apertura y excedencia. La obra es lo que obra. La obra es lo que abre. Por lo tanto, todo ser humano tiene y construye su obra, ya que es inherente al humano y decir lo contrario es algo abominable e ignorante. O sea, aquí intenté hacer como un zapatero que está poniéndole un clavo a un zapato como obra. Obra en el ejercitarse. La época moderna ha movilizado a las fuerzas humanas hacia el signo del trabajo y la producción. Las formas antiguas de vida tienen que ver con movilizaciones en nombre del ejercicio y la perfección. Entonces tenemos la época moderna, hay poca belleza, digámoslo así, más bien es como diseño, y la forma antigua, en la cual sí había como un interés acerca como esa grandilocuencia también de lo objetual, de la construcción de lo objetual. En la Edad Media Europea, el lema benedictino labora, que muchas veces se confunde con una concesión al espíritu del trabajo sustraída de la oración, es en realidad una prolongación del ejercicio meditativo en el uso material de las manos. El labora era una cura para las enfermedades contemplativas, así como los modernos compensan las enfermedades laborales con vacaciones y curaciones. Bueno, aquí yo estoy laborando, yo aquí me estoy realmente curando. Se plantea una conexión interna entre el mundo de los ejercicios, es decir, el mundo de la perfección, y el mundo del trabajo, el mundo de la producción. Avanza la misión. Renace el mundo antiguo signado por el ejercicio en un mundo moderno signado por el trabajo. El renacimiento se dio en dos versiones. En ambos programas se integra la fuerza humana. Primero, primacía del objeto. Segundo, intensificación del sujeto ejercitante. Esta es una versión mía del nacimiento de Venus. En la primacía del objeto, dijimos que eran dos, ¿cierto? Primacía del objeto e intensificación del sujeto ejercitante. Vamos con la primera. Primacía del objeto. Primacía del producto, entendiendo producto abstracto como el lucro o el fetiche estético exhibido como una obra. Como todos reconocemos, la obra de la Santa María de la Fiori, ¿sí? Hecha por un genio, digamos así, la primacía de ese objeto. Y en el otro caso, la intensificación del sujeto ejercitante. Entonces tenemos las fuerzas del individuo a medida que se ejercita, asciende a grados cada vez más altos de un modo de ser performativo. Y aparece entonces esa idea como del genio, pero el genio no es una invención del Renacimiento propiamente, sino que el genio se crea en Roma, ¿sí? El genius. Aquí aparece pues un performance, el primer performancero, digámoslo así, que es Leonardo. En el último tercio del siglo XIX se redescubre el modo de vida basado en los ejercicios luego de los tiempos de idolatración al trabajo. Tanto el ejercicio como el juego estético se separaron de la sombra del trabajo. Así se revisa en la época moderna el valor del producto teniendo en cuenta los beneficios de los valores del ejercicio, de la performance y las vivencias. Este sería como un desayuno de trabajo, ¿sí? En el hombre contemporáneo se percata que la dimensión de la performance le coge delantera a la dimensión del trabajo. Performance entendido como el desarrollo de multiuniversos y secundarios en los sistemas donde actúa el hombre. Un performance es hacer. Ejemplo, en el deporte, que es la imagen de la izquierda, en el deporte existen movimientos autorreferenciales, juegos sin utilidad, un gasto superfluo, luchas simuladas, superpoblación de aficionados. Mientras que en el mundo del trabajo, la parte derecha, es objetivismo utilitario, sport show y la maquila.
La modernidad estética es la era donde lo performativo se desprende de metas y procedimientos del mundo del trabajo, construyendo multiplicidad de escenarios para la representación de valores individuales y singulares. Ella tiene el culo caliente. En el arte vemos su emancipación respecto a su forma de trabajo. La obra vuelve a fundirse con el proceso mismo, autorreferencial del artista. La obra ya no está en el mundo como un resultado autónomo, desacoplada de su proceso de creación y ubicada en la esfera de la objetivación. La obra ahora es una fijación momentánea del ejercicio artístico de la creación estética. Es unir de un estado performativo al siguiente. En este caso, pues hacemos referencia a curar el mundo. Rodin habló de su forma de ejercitarse con el arte constantemente. Así dejó claro que el arte, pese a ser autorreferencial, significa algo muy serio y desinteresado. Quiere decir que en la cosa bien hecha se insufla el alma de su autor, mientras que si se escucha únicamente las voces del material, terminará solo dominando el oficio. En el siglo XX surgieron infinidad de sistemas psicoterapéuticos que resucitan las antiguas prácticas del ejercicio de la introspección. Nietzsche avanzaba sobre esta reorientación de la lógica del trabajo hacia el ejercicio cuando decía que si sus lectores le querían entender, debían dejar atrás su pretensión moderna y ser gente meditativa y rumiante. Bueno, aquí tenemos una especie de un yoga rumiante para dummies. ¿Sí? Se me acabó el tiempo al parecer porque me sonó la alarma. Ya casi. No hay problema. Dale otros 5 minutos, por favor. Ya casi termino. Qué pena con ustedes. Desde entonces se propone incentivar la readquisición de una conciencia de ejercicio generalizada a partir de las fuentes de la filosofía antigua y la praxis artística y corporal de los tiempos modernos. Ejemplo, en el psicoanálisis la palabra elaboración se emplea a partir de un principio estoico de la ejercitación. Es una terminología escuela griega que es la anapolesis, el cual consiste en darle vueltas a una idea. Nosotros sufrimos mucho de esa anapolesis y me encanta la anapolesis como, yo diría, como un signo curatorial. Es decir, darle vueltas a algo, a un artefacto, a una idea, a un afecto en la meditación. Nosotros ahora consideramos trabajo el deporte, el arte y la meditación. Acá aparece lo que estaba comentándoles, que digamos que las investigaciones, creaciones contemporáneas, lo único que hacen es dar rodeos. No profundizar mucho, sino quedarse como dando rodeos y ojalá en la superficie. Del ejercitarse. Quien quiera dar el paso hacia la ejercitación debe considerarse aceptar una diferenciación ética. La diferenciación ética se da cuando usted sale de lo corriente de la vida. Aquí vemos la corriente de la vida como un río donde hay personas ahí como ahogándose, me imagino, o nadando. Y elige, esa persona que ha tomado la diferenciación ética, elige vivir en la orilla, como está este señor aquí en la parte derecha. Este señor ya ha salido de esta corriente y por lo tanto, él cultiva una atención acerca de su interioridad y, por supuesto, desconfía de lo nuevo externo. Pues nosotros los profesores hacemos mucho de ese ejercicio y luego nos encanta ver los toros desde la barrera y luego nos encanta meternos otra vez como hacia ese río revuelto donde está lo vulgar, con la intención de salvar, ¿sí? De salvar a quien nos escuche. Lo que pasa es que ya no se escucha, ¿sí? Así el mundo se configura en dos clases, los que saben, ¿sí? Los que saben, yo no sé si estoy ahí o no, y se marchan, los que saben y se marchan, y los que permanecen en la vulgaridad y la ignorancia, ¿sí? Aquí ya vemos en la izquierda alguien que sabe y se fue, y otro que se quedó, que no sabe, digámoslo así. Entrar en el pensamiento ético significa marcar una diferencia con la propia existencia o realidad habitual. La primera operación ética corresponde a una escisión desconocida en el mundo. Cada persona introduce su propia escisión. El grupo de éticos diferentes, que son los ascetas, los meditadores, los pensadores, huye del mundo regular, pero, como les decía ahora, vuelven a enseñar a otros, ¿sí? No se escapan del mundo. Con este corte, los dos grupos experimentan que el mundo ha dejado de ser una unidad común a todos los hombres y ahora se presenta como magnitud divisible y confrontable. Supuestamente este soy yo, ¿sí? De la izquierda soy yo,
y los que no tienen la luz como a la derecha, ¿sí? Pero bueno, ahí mismo yo me estoy criticando, dizque enseñar, ¿sí? Dizque enseñar. El combate es en sí un drama teatral entre los huidores del mundo y los asentados en el mundo, pero entre los huidores hay quienes les interesa ser espectadores de esa obra, invitados o público dispuesto a disfrutar desde la frontera del mundo la situación, ¿no? Son biotopos, ambientes de vida, concretos donde se vive en condiciones crudas y bajo regímenes estrictos donde se garantice la pérdida ascética del mundo. Eso son lo que son las residencias de artista. Para el que no le quedó claro, pues una residencia de artista, para mí una residencia de artista es un lugar donde uno va a sufrir, ¿sí? Y debe ser así, como está en la ilustración. Estos lugares, las residencias artísticas pueden ser lugares para la retirada ascético-meditativa filosófica de la vida corriente. No sé si es como colocarle muchas cosas a una residencia de artista. Es decir, no son vacaciones. Las residencias pueden ser también eremitorios, monasterios, academias. Cada lugar de retirada para ejercitarse tiene un espacio real. Ejemplo, los monasterios en las montañas más empinadas y de difícil acceso, los desiertos de los ascetas, no son islas paradisíacas en el Caribe. Cada uno en la vida lleva en sí su propio desierto. Es posible construir en nuestro entorno el espacio de la vida y así evitar marchar físicamente. Los libros o pasajes de libros ofrecen momentáneamente anacoresis, que es como una especie de eremitismo, ¿sí? O de huida. Los libros son casas para el contemplativo, son vehículos de retirada. Bueno, aquí el libro es como una especie de alfombra mágica para huir del mundo. Emergen dos esferas, la de lo propio y la de lo no propio. Esto crea un enfrentamiento al resto del mundo. Lo propio es minúsculo y por la división ética hace contrapeso al inmenso bloque de lo no propio. Esto se ha llamado de diversas maneras, entre otras, la invención del hombre interior, la introyección, etcétera. Aquí aparece en el gráfico, pues, que todos tenemos ese enfrentamiento, ¿sí? De lo propio y de lo no propio. El agente que se recorta a sí mismo como propio se llama sujeto. Aquí vemos a un sujeto, pues, con un instrumento muy grande para volverse sujeto, ¿sí? Para recortarse a sí mismo. La acción de recortar en general se llama subjetividad. El sujeto es portador de ejercicios. La ejercitación que constituye al sujeto es una retirada ejecutada de forma metódica con respecto al complejo de situaciones llamadas vida o mundo. Entonces, estar en el mundo significa cuidarse de lo propio frente a la dispersión de lo no propio. Al separarse se abre una fuerza, un poder, un querer de lo propio en nosotros que hace que ascienda la existencia, ya que somos únicos gobernantes. Y bueno, aquí estoy tratando como de parafrasear un pasaje de la poesía de Walt Whitman, ¿cierto? Cuando él decía que nada externo afecte sobre mí. Lo que pasa es que en el ejercicio de él era más bonito porque era como sumergirse en un océano. Yo lo que encontré fue como, pues esto que ustedes están viendo. La obra sirve como proceso de adyección, que es acto de sacar, de extraer lo no propio, que causa atascamiento al ser. Entonces, la obra se ocupa de un trabajo antropotécnico, de vaciamiento del espacio interior, mediante la expulsión de lo no propio. Aquí ustedes ven cómo la obra pues, hace eso, no va sacando eso de lo no propio para que quede más limpio. Y solamente nos faltan dos diapositivas. Sería esta. Penúltima, técnicas de soledad, autodesdoblamientos, pero no para procurar dos mitades simétricas, serían los gemelos univitelinos, sino autodesdoblamiento simétrico donde se les asocia su otro interior como un compañero superior. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos esa sensación de que haya un ángel, de que haya un genio, de que haya alguien que está ahí, la muerte incluso que nos acompaña, que se mantiene cerca como si fuera un monitor espiritual, que vigila, que examina y juzga, pero en el momento de crisis también pues apoya. Aquí estaría como el yo apoyando, ese yo chiquito al lado mío apoyándome en los momentos de crisis. Y por último, y me encanta que sea esta la figura, dijimos que esa anacoresis representa un eremitismo,
pero en la creación estética y en la creación artística y en el arte significa una técnica de vuelta hacia el interior para darse compañía a sí mismo. De allí que muchos creadores digan que lo que más les gusta de la creación y el arte es hacerlo, como Esther Ferrer en España, sin importar el destino de las obras resultantes, porque ven en el hacer la posibilidad de autodesdoblamiento y autocompañía. Muchas gracias. Mil gracias. Voy a intentar salirme de acá. Invitamos a los participantes, por favor, a entrar en diálogo. Listo, para poder hablar un poquitico. Me pasé un poco, ¿cierto? No pasa nada, no pasa nada. Estaba muy bien. Preguntas, señores dialogantes. María, ¿me escuchan? Compañero, ¿me escuchan? Sí. Yo les escucho. ¿Me escuchan a mí? Es que no estoy escuchando nada. Sí, yo sí lo escuchamos. Ya, no, es que habías pichado un botón aquí. Bueno, listo. Entonces, nada, pues abrimos aquí la pasarela de preguntas o de reacciones. Tengan presente, para que no sean tan duros conmigo, tengan presente que lo que yo hice fue puras citas de dos autores que estoy estudiando. Andrés, ¿le das la entrada a Juan Mock para la pregunta, por favor? Hola, perdón, ¿se escucha? Sí. Pues qué bueno que el doctor Salamanca dice que no sean nada más preguntas, porque la verdad es que sería muy difícil para mí elaborar una pregunta específica, ya que el cúmulo de asuntos tratados es extenso, complejo, y por sí mismo algunas de las yo creo que nada es fascinante también en la actividad de estos conceptos mediante el recurso ilustrativa, ¿no? Ahonda y al mismo tiempo representa, creo yo, mucho de lo complejo y lo absurdo al mismo tiempo, que es hacerse todas estas preguntas, ¿no? Estas dudas fundamentales sobre lo que supondríamos conceptos preestablecidos o proporciones dadas ya por simple hecho de ser en este estado de la producción artística. Entonces, más que nada, doctor, quisiera iniciar felicitándolo y agradeciéndole su exposición. Cumple usted siempre la promesa de ir más allá de lo estrictamente necesario, pero también quizás adentrarnos mucho en el terreno incomprensible. Entonces, si tuviera una pregunta sería, ¿cómo es que llega usted a esta relación de ideas? Bueno, eso sí lo escuchamos bien, Jotemos, estaba escuchando un poco entrecortado, pero ya al final, sí se pudo como analizar bien la... Bueno, resulta que la preocupación mía por la obra es un incumplimiento que lo estoy viviendo, porque resulta que cuando empieza el trabajo de construcción de la maestría en estética y creación, empezamos como a preocuparnos cuáles serían los productos que le íbamos a solicitar a los estudiantes para poderse graduar de la maestría. Y yo fui muy insistente con el tema de la obra, porque en ese momento, y estoy hablando hace ya 13 años de eso, en ese momento yo sí estaba muy convencido de que todos los seres humanos tenemos una función de obra. Todo lo que hacemos se podría traducir a través del obrar, el obrar como algo que abre, ¿sí? Esa era como la definición en ese momento, la obra que abre, la obra que obra. Y a través de ese obrar, pues hay una transformación. Digo incumplimiento porque poco a poco me he dado cuenta
que la obra se ha vuelto, en vez de volverse algo natural de la producción estética, de creación estética o artística, se está convirtiendo, es como en un lastre, se está convirtiendo en algo muy pesado de llevar, de entender, de asimilar, en el ámbito pues, del académico, de la maestría. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes no todos vienen como del territorio de las artes, sino que vienen de otras disciplinas, inclusive disciplinas que uno pensaría como psicología o, por ejemplo, los diseños o de repente ingenierías, ¿sí? Y para personas que no están como familiarizados con el hecho del hacer, el hacer creativo, les cuesta mucho aquella noción de obra, porque la ven muy compleja, muy confusa y inalcanzable, ¿no? Eh, Podemos comparar, por ejemplo, la noción de obra con la noción de poesía, que parece mucho en el sentido de que cuando uno dice, no, es que este texto es muy poético, pues en realidad está cometiendo un error porque está colocando a una producción de tipo académica un estándar muy alto, que es lo poético. Muchas veces lo poético, al parecer, como que se lee como si fuera algo más flexible, más fácil, menos complicado que una escritura técnica. Pero si vamos como a la esencia de las cosas, lo poético como la obra, sí hablan de, como de, como de situaciones complejas y muy difíciles como de asumir. Entonces, por eso a mí me interesa mucho como reflexionar acerca de la obra, tratarla de familiarizarla dentro de estos discursos y tratar de estudiarla un poco más. Y bueno, tuve la fortuna de sí, como de encontrarme con estos autores que también estaban muy preocupados. Bueno, se dejaron muchos autores también por fuera, porque digamos el diálogo aquí fue entre Jean-Luc Nancy y Peter Sloterdijk, no libros concretos que yo pudiera, digamos, en este momento facilitar la bibliografía, sino en varios de sus documentos, de sus textos, de su producción que han hecho durante estos años. O sea, sí que me he puesto como a la tarea, esa ha sido como mi obra, ¿sí? Me he puesto como a la tarea de tomando citas y irlas acomodando dentro de un discurso que sea no tan pesado, que sea un discurso más relajado e inclusive más, como menos rígido y que sea más flexible también como para poder al menos generar algún tipo de dudas o inquietudes en las personas que me están escuchando. Bueno, con todo esto, Cuauhtémoc, para cerrar mi respuesta frente a la maestría y a la noción de obra y todo esto que les he comentado, mm, pues yo no sé qué piensen mis compañeros de maestría. No sé si es mejor que me echen de ahí, más bien. Pero eso es otro incumplimiento. Creo que Fernando Murcia tiene una pregunta para ti en el chat. Dice, ¿esto tiene que ver con el mito de la evasión que planteara Mario de Micheli? No sé cuál será ese mito, la verdad no lo he leído, el mito de la evasión de Micheli, pero bueno, ya pues lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar porque de todas maneras son huidas de mundo. Yo creo que de pronto Fernando se está refiriendo a esa partecita donde yo llegué como a tocar el hecho de la diferenciación ética, en la cual nosotros, los que saben, digamos, logran estar en ese río revuelto de la vulgaridad, pero se salen rápidamente como hacia esos lugares eremitorios, hacia esas huidas de mundo, hacia esos desiertos. Por ejemplo, Sloterdijk es uno de los que siempre está utilizando la noción de desierto como huida, como lo fue en el pasado, pero que ahora extrañamente esos desiertos están repletos de gente, o sea, que no es que seamos unos pocos los que creamos en esas diferenciaciones éticas, sino que al contrario, sino que hay como una avalancha de personas huyendo del mundo, huyendo de lo vulgar. Algunos se quedan para ver el espectáculo como estaba ahí,
y para poder hacer algo por los que se quedan y tratar de salvar a otros, ¿sí? Pero esos desiertos están completamente llenos, están abarrotados completamente de huidizos de mundo. Mario de Micheli, bueno, anotémoslo aquí. Dice Fernando, y ya vamos cerrando. Cuando muchos pintores expresionistas se fueron para diferentes países, como el caso de Gauguin o de Ludwig Kirchner, entonces me imagino que sí hace referencia a esto que usted plantea, Salamanca. Sí, claro. Y de hecho nosotros no, pues somos inmodernos en ese sentido, de que no solamente se dio en alguna época la historia de las civilizaciones y la historia artística, sino que es una necesidad. Y al final, fíjense cómo terminé yo la charla hablando de que el lugar más poderoso de huida no es ni siquiera un desierto, porque he tenido oportunidad de ir a los desiertos y de montar en camello y todo eso, y la verdad no me apetece quedarme ahí huyendo, sino que es más bien nuestro interior, es sacar lo no propio de lo propio, limpiar de alguna forma ese camino, ese lugar de lo que está en el interior, y ese sería como el mejor sitio para, pues, para la huida, ¿no? Ender habla, me agrada mucho cómo demarcar la frontera para los esposos de Maquila con las obras. Bueno, Trinidad, no sé si María Cita puede leer lo que escribe Trinidad. Sí, dice Trinidad Durán, ¿cómo demarcar una frontera para no caer en los procesos de maquila con las obras? Bueno, si nos metemos ahí en ese problema, pues realmente vamos a tener una confrontación, porque, digamos, mi modo de pensar sí va en contra como del arte pop, ¿sí? Yo sé que muchos de nosotros somos deudores del arte pop y hemos vivido muchísimo en el arte pop, pero esa democratización del arte pop lo que logró fue precisamente la maquila, ¿sí? Precisamente logró fue como la instauración no tanto del objeto, de eso objetual, de eso bien cuidado, bien hecho, de una especie como de nivel de calidad superior, sino que por todo lo contrario, lo que produjo fue como una especie de conquista de cierta democracia del hacer artístico. Y eso, pues, lo celebran y lo han celebrado y lo seguirán celebrando como un gran triunfo, pero a mí sí me parece que para frenar esos procesos de maquila, hay que volver otra vez a la ejercitación. Y esa ejercitación lo que, lo que logra es el cuidado también del hacer del arte y profundizar un poco más acerca de eso. Así estemos nosotros en lo medial, ¿sí? Yo quiero agradecer, maestro Salamanca, su participación. Esperamos poder subir esta charla, este seminario hoy mismo al sitio web de la Concha. Los queremos invitar para el seminario de mañana, el evento que acompaña el seminario mañana, que estará el maestro candidato doctor Ilval Carantón, y la próxima semana al maestro Antonio Cadavid. Con eso daríamos fin a este encuentro entre artistas y a las elucubraciones que surgen en torno a nuestra exposición Imitatio, que estará hasta el 27 de julio en la ciudad de Cali. Ojalá puedan ir a Cali a dar una vuelta por el Museo Carlos Zuluaga y disfrutar del trabajo que todavía ya entró en interrogación con estas apuestas que ha lanzado al aire el maestro Salamanca. Pero sí vale la pena que ustedes nos acompañen hasta que esto se acabe. Mil gracias y muy buena tarde. Por el mismo enlace mañana y por el mismo enlace la semana entrante. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, maestro Salamanca.